Buenos días, Gisela, a ti, a todo el equipo que hace posible la transmisión, a la intérprete de lenguas de señas y, como siempre decimos, a todas las personas que siguen y cumplen con la información que aquí se brinda. ¿Cómo se amanece hoy, doctor? Se amanece complejo, se amanece con un número muy elevado de casos positivos a la COVID. Vamos a ver cómo es el comportamiento por provincia. Podemos decir incluso que es la cifra más elevada de casos que hemos tenido en un día. Por lo tanto, creo que solamente eso traduce la complejidad de la situación epidemiológica que estamos enfrentando, que vamos a resolver, pero que todavía en el día de hoy, con una transmisión muy elevada en muchos territorios de nuestro país. Unos más, otros menos, pero no creo que ninguno esté exento de una elevada transmisión. A esto se suma que una cifra de 7 fallecidos realmente también es una cifra muy elevada para un país que llegó a tener muchos días sin un fallecido y que, reitero, se están adoptando un grupo de medidas que deben de resolverse, pero indiscutiblemente hoy es una situación muy compleja. Bueno, lamentamos el fallecimiento de una paciente joven, 56 años de edad, del municipio de Colón en la provincia de Matanzas, contacto de un caso confirmado ya previamente diagnosticado y que tenía un grupo de comorbilidades que la hacían muy vulnerable para una evolución tórpida. Estamos hablando de hipertensión arterial, diabetes mellitus, artritis gotosa y cierto grado de obesidad, que todos saben lo complicada que es la evolución de estos pacientes. Esta paciente comenzó con sintomatología dada por tos y fiebre. Se hizo inicialmente el diagnóstico, el test de antígeno inicialmente fue negativo, pero después, al persistir la sintomatología, fue realmente el PCR que se le realizó, resultó positivo, independientemente de que los primeros fueron negativos. Se le aplicó el tratamiento establecido, permaneció 4 días ingresada, los 4 en terapia intensiva por las complicaciones que presentó y que lamentablemente la llevaron y falleció esta paciente. Fallece una paciente de 75 años de edad del municipio Perico en la provincia de Matanzas también, contacto de un caso confirmado ya previamente y que además presentaba diabetes mellitus, hipertensión arterial y una enfermedad cerebrovascular isquémica, que también son muy vulnerables a una evolución tórpida. Esta paciente comenzó con síntomas, al ser contacto de un caso positivo se mantenía aislada. Inicialmente el test dio positivo, se ingresó, después se confirmó por el PCR y lamentablemente, y por las complicaciones que presentó, después de 8 días de ingreso, la paciente presenta un grupo de complicaciones, por lo cual fallece la misma. Fallece una paciente joven también, pudiéramos decir, 56 años de edad, del municipio de Matanzas en esta provincia, contacto de un caso ya confirmado que como comorbilidad previa tenía tener una cardiopatía isquémica. Esta paciente, inicialmente asintomática, se detecta por una pesquisa que se hace en su centro de trabajo. Resultó positiva el test de antígeno, después se confirmó mediante el PCR y lamentablemente después de 11 días de ingreso, una parte de ellos en terapia intensiva, dadas las complicaciones que presentó, la paciente fallece lamentablemente. Fallece también una paciente joven, 54 años de edad, del municipio de Bayamo en la provincia de Granma, contacto de un caso confirmado ya previamente y que tenía como comorbilidad asociada
o previa una parálisis cerebral infantil, que realmente la hacía muy vulnerable a una evolución tórpida. Esta paciente se detectó en la pesquisa con sintomatología, se ingresó, se confirmó mediante el PCR y después de una estadía de 6 días, parte de ellos en terapia intensiva, pues lamentablemente presentó unas complicaciones, sobre todo teniendo en cuenta la enfermedad que ella padecía ya previamente, por lo que en el día de ayer la paciente fallece. Fallece un paciente de 79 años de edad del municipio Boyeros, aquí en la provincia de La Habana, contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente y que también tenía algunas comorbilidades que lo hacían muy vulnerable. Estamos hablando de hipertensión arterial, diabetes mellitus y la enfermedad renal crónica, que realmente es de muy mal pronóstico cuando se asocia la COVID a ella. Este paciente inicialmente se detectó en la pesquisa, se hizo el diagnóstico inicial mediante el test de antígeno, se ingresó, se confirmó por el PCR, tuvo una evolución de 9 días ingresado, incluso una parte de ellos en terapia intensiva, incluso el último PCR que se le realiza el día 18 de abril, el resultado fue negativo, pero de todas formas presentó un grupo de complicaciones que hicieron que falleciera en el día de ayer. Fallece un paciente también joven, 55 años de edad. Fíjense cómo de un momento determinado, en semanas anteriores, en días anteriores, que predominaban las edades más elevadas, pues hemos tenido un número de casos en edades relativamente jóvenes, 50, 60, a veces algunos casos de 40, 50, y lo que sí generalmente asociado a un grupo de comorbilidades que lo hacen muy vulnerable. Y lo digo antes de terminar esta información, teniendo en cuenta la importancia de que estas personas que tienen estas comorbilidades, independientemente de la edad, tenemos que protegerlas mucho para que no adquieran la enfermedad. Decía que este paciente de 55 años de edad, de aquí de la provincia de La Habana, San Miguel del Padrón, contacto de un caso ya diagnosticado previamente y que además tenía un grupo de comorbilidades que lo hacían muy vulnerable. Estamos hablando de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, estaba operado de un tumor de hipófisis y tenía una enfermedad renal crónica. Su estadía hospitalaria fue de 13 días por las complicaciones que presentó. 9 de ellos fueron en salas de terapia intensiva. Se confirmó después del diagnóstico inicial. Él se diagnostica por ser contacto de un caso confirmado. Cuando se le realiza el PCR resulta positivo. Y lamentablemente en el día de ayer, este paciente, después de un grupo de complicaciones, y no obstante tratar de reanimarlo, pues fallece. Fallece también una paciente de 74 años de edad, del municipio Colón, en la provincia de Matanzas, contacto de un caso ya diagnosticado previamente y que sí como comorbilidad solo tenía hipertensión arterial. Es una paciente que se evaluó por ser contacto de un caso confirmado, pues realmente se encontraba asintomática y el resultado que se realizó pues fue positivo. Esta paciente también tuvo una estadía prolongada, 13 días, 5 de ellos en terapia intensiva por las complicaciones que presentó y lamentablemente la llevaron y falleció producto de estas complicaciones. Reiteramos nuestras condolencias a sus familiares, a las amistades de todas estas personas que han fallecido con COVID-19 y lo lamentamos mucho. Y solo nos queda, bueno, pues realmente
seguir cumpliendo con todas las medidas y a personas con un grupo de comorbilidades, pues protegerlas mucho para evitar que adquiera la enfermedad. Cuba amanece con 24.039 pacientes ingresados en hospitales, centros de aislamiento. De esos, 3.531 son pacientes sospechosos, 15.415 están en vigilancia y una cifra que ya en el día de hoy sobrepasa los 5.000, cifra muy elevada de casos activos, casos confirmados que se encuentran ingresados en nuestros hospitales, incluso 182 más que los que teníamos en el día de ayer, y que es producto de la cifra elevada de casos que se han ido confirmando. Nuevamente se procesaron más de 22.000 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 en el día de ayer. Estamos hablando de 22.239 muestras en los laboratorios de biología molecular de nuestro país. Y como había dicho inicialmente, el análisis de estas muestras pues permitió diagnosticar 1.183 pacientes con COVID-19. Ya esto hace que la positividad de las muestras analizadas ayer pues sobrepase el 5%. Estamos hablando del 5,32%, lo cual traduce la elevada transmisión que tenemos en el país. Estas 1.183 significa que tuvimos 123 más que las que tuvimos ayer, y además que, como dije inicialmente, es la cifra más alta de personas con COVID diagnosticadas en Cuba. Con este comportamiento de los resultados ayer, ya se han procesado 3.407.780 muestras para el diagnóstico de la COVID y ya se han diagnosticado 95.754 personas con COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Eso hace que las muestras procesadas en Cuba durante toda la pandemia tengan un 2,8% de positividad. Lo que pasa es que el análisis lo hacemos fundamentalmente teniendo en cuenta los últimos 15 días y el día de ayer. Se procesaron muestras de todas las provincias, como ya es habitual, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, y el número mayor, como también pueden ver ahí en el gráfico, pues de La Habana, de Matanzas, es lógico, son las que, como vamos a ver, presentan el mayor número de casos. Le sigue Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Ciego de Ávila, Santi Espíritu, y como siempre reitero, del municipio especial Isla de la Juventud. La positividad ayer de las muestras analizadas, Holguín se mantiene en el primer lugar con un 8% de las muestras que procesaron que resultaron positivas. Le sigue La Habana con un 7,3%, Santi Espíritu con un 7%, Matanzas 6,9%, Granma 6,6%, Artemisa 5,7% y ya las demás provincias por debajo de 5%. Pero ven ustedes qué elevada el porciento de positividad en muchos territorios. Del total de casos, 1.183, nuevamente, y como podamos ver ahora en el gráfico que seguro que va a acompañar esta información, el mayor número de casos autóctonos. Ahí lo tienen. La transmisión predominante en Cuba desde hace 3 meses, pues es autóctona, es pura de la transmisión en nuestro territorio. Y el número de casos importados, ayer 1.168 autóctonos y 15 importados en el día de ayer, que también es una cifra que se ha comportado en este sentido. Y como lamentablemente pueden ver en el gráfico, pues en los últimos 15 días es la cifra más alta, y si tuviéramos un gráfico de todo la pandemia, me disculpan, de toda la pandemia, pues es la cifra más elevada de casos que hemos tenido en toda la pandemia.
el 96,1% de todos los casos diagnosticados, contactos de casos confirmados. Grupo de riesgo de mayor riesgo, valga la redundancia. Y ya se acumulan el 94,2% de todos los diagnosticados en Cuba han tenido como elemento el ser contacto de un caso confirmado previamente. 15 ayer, como ya habíamos dicho, con fuente de infección en el extranjero. Eso representa el 12,7% de los diagnosticados. Y ya en el acumulado desde que comenzó la pandemia, el 5,6% de todas las personas diagnosticadas en Cuba han sido casos importados al territorio. Como siempre digo, se trabaja todavía en la mañana para precisar la fuente de infección de 31 personas que todavía no se había logrado. Por provincias, como también ya medio que informé, La Habana con el mayor número, 544. Le sigue Matanzas con 217 casos en el día de ayer. Holguín con 80 casos. Ahí tienen ustedes el occidente. La Habana, la cifra más elevada de Cuba, 544. Le sigue Matanzas, que ha incrementado de una manera muy importante, ya 217. Y pudiéramos decir que en occidente son estas dos provincias las que vienen marcando la mayor transmisión. Artemisa 33, no digo que no sea una cifra elevada, incluso Mayabeque con 28, pero sabemos que estas provincias han mantenido un comportamiento similar, no exento de mucho riesgo. Pinar del Río con 11 y el municipio especial Isla de la Juventud nuevamente no confirma ningún caso en el día de ayer. Si nos vamos al centro del país, pues Santi Espíritu es una provincia que no logramos de una forma estable que disminuya el número de casos, independientemente de que un número importante de ellos se concentran en un evento institucional, pero de todas formas con 59 ayer, pues es elevado. Le sigue Camagüey con 34 y Cienfuegos con 13, Villa Clara con 9 y Ciego de Ávila con 6, realmente traducen que mantienen un control de la pandemia. El Oriente con un total de 80 casos en Holguín, una cifra que se ha ido incrementando, 75 en Granma, una provincia que ha tenido un incremento muy elevado y en los últimos días parece que va a ir controlando, todavía con una transmisión muy alta. Y Santiago de Cuba, que después de haber logrado un control de la pandemia, ha ido incrementando, sin embargo hoy con una cifra un poco menor. Las Tunas y Guantánamo mantienen control de la pandemia. Las Tunas ayer con 7 y 4 en Guantánamo. Este es el comportamiento por provincias del número de casos en el día de ayer. El 48,3% del sexo femenino, en el acumulado el 50,9% del sexo masculino. Y como es característico en esta enfermedad, su comportamiento de mucho riesgo con el porciento de asintomáticos, ayer el 48,8% de todos los diagnosticados pues fueron totalmente asintomáticos. Estos hacen en el acumulado el 50,8% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba. En el momento del diagnóstico hayan estado totalmente asintomáticos. Por grupos de edades, menores de 20 años, sigue sin modificarse positivamente. 177 ayer, una cifra, estamos hablando del 14,9% de todos los diagnosticados en Cuba. En el día de ayer, pues realmente eran pacientes menores de 20 años de edad. Muy elevada la cifra de casos pediátricos, 163. Estamos hablando de 18 años y menos. Es el 13,7% de todos los diagnosticados ayer. Y ya con estos diagnósticos de ayer,
se acumulan 12.066 pacientes diagnosticados en edades pediátricas en Cuba desde el inicio de la pandemia. El 12,6% de todas las personas diagnosticadas en Cuba han tenido 18 y menos años de edad. Un número elevado de activos, 710, recuperados el 94,1%. No se reportaron en el día de ayer casos ni en Ciego de Ávila, ni en Las Tunas, ni en Guantánamo, ni en el municipio especial Isla de la Juventud, el cual no ha reportado casos pediátricos en todo el mes de abril. En el día de los 163 pacientes en edades pediátricas, 11 menores de 1 año. De Matanza y La Habana, 3 de cada uno, de Holguín 2, y de Santiago de Cuba, Santi Espíritus y Granma, 1 de cada uno. Y ya se acumulan 638 pacientes menores de 1 año que han sido diagnosticados en nuestro país. Ayer, 6 lactantes menores de 6 meses de edad. 6 lactantes menores de 6 meses, 4 en el día de ayer. Todos contactos de casos confirmados, promediando 10,3 contactos por lactante. Y saben que lo digo porque realmente uno se pregunta, ¿qué hace un lactante teniendo contacto con tantas personas en momentos de pandemia? El paciente grave de 1 año de edad que habíamos informado en días anteriores con algunas comorbilidades, dada su evolución, pasó al estado de cuidado. De 20 a 39 años de edad, ayer se diagnosticaron 373 personas. De 40 a 59, 402. Y nuevamente de más de 60 años de edad, se diagnostican 211 personas con COVID-19 en el día de ayer. No tengo que decir lo riesgoso de este grupo de edad. 15 casos importados en el día de ayer, como ya habíamos dicho. De la provincia de Artemisa, 3. 1 del municipio de Artemisa, 1 de Bahía Honda y 1 de Mariel. Los 3 de Artemisa, viajeros venezolanos procedentes de este país, y 1 venezolano procedente de Venezuela y 2 viajeros cubanos procedentes de Rusia. En Matanza se diagnostican 3 casos importados en el municipio Cárdenas, viajeros indios procedentes de este país. En Santi Espíritus se diagnostican 2 casos importados del municipio Santi Espíritus, 2 viajeros cubanos procedentes de Rusia. En Camagüey se confirman 2 casos del municipio cabecera, Camagüey. Los 2 son viajeros cubanos procedentes de Rusia también. En Granma, 1 caso importado del municipio de Bayamo, que es un viajero cubano procedente de Rusia. Y en Holguín se confirma 1 caso importado del municipio cabecera, que también es un viajero cubano procedente de Rusia, que es lo que hace que en el resumen de los importados por países, pues 15 de los 15 casos, 11 son procedentes de Rusia, 3 de la India y 1 de Venezuela. Y ayer se confirman 4 pacientes con COVID extranjeros, 1 venezolano procedente de Venezuela y 3 indios procedentes de la India. Como ya dije, una cifra muy elevada de casos autóctonos, 1.168, 116 más que la jornada anterior, que ya había sido una cifra elevada. Pinar del Río con 11, podemos decir que es una reducción de 28 menos que en la jornada anterior, dispersos además nada más que en 4 de sus 11 municipios. De mantenerse este comportamiento, diríamos que es una provincia que con las acciones que se vienen realizando va controlando la transmisión, todavía con mucho riesgo. El mayor número ayer en el municipio cabecera, Pinar del Río, 5, La Palma con 4
y Minas de Matambre y Consolación del Sur con 1 cada uno. Artemisa confirma 30 casos autóctonos, 3 más que la jornada anterior, pero como decimos, con transmisión importante, pero mantiene una cifra dentro de este rango más o menos. Lo que sí en Artemisa se mantiene la dispersión en el número de casos, que en el día de ayer fue en 8 municipios de los 11 que posee esta provincia. El mayor número en el municipio de Guanajay con 10, Guira de Melena con 6, San Antonio de los Baños con 5, Artemisa 4, Bauta 2 y San Cristóbal, Caimito y Mariel con un caso cada uno en el día de ayer. La Habana, pudiéramos decir que ayer confirmó 24 casos menos que el día anterior, pero de todas formas una cifra extremadamente elevada. 544, nuevamente por encima de 500. Además, como es característico en esta provincia, pues disperso en sus 15 municipios. Ayer, la cifra mayor, Arroyo Naranjo, 74, 10 de octubre con 66, El Cerro con 61, Habana Vieja y San Miguel del Padrón con 44 cada uno, Centro Habana 42, Boyeros 35, Playa 33, Guanabacoa 31, Marianao 28, Habana del Este 24, Plaza de la Revolución 20, Cotorro 18, La Lisa 14 y Regla 10. Como ven, una cifra elevada en muchos municipios de la provincia de La Habana. Mayabeque incrementa el número de casos a 28 en el día de ayer, pudiéramos decir que 27 más que la jornada anterior, y Mayabeque ha tenido un comportamiento en los últimos días, en las últimas semanas, dentro de este número, que reitero, traduce una transmisión importante. Incluso estamos hablando de 27 más en 9 de sus 11 municipios, por lo tanto, con una dispersión importante de la transmisión. Ayer el mayor número en Bejucal, con 8. Batabanó con 6, Santa Cruz del Norte y Jaruco con 3 cada uno, Güines, Nueva Paz y Madruga con 2 cada uno, y San José de las Lajas y Quibicán con 1 cada uno. Matanzas incrementa el número de casos de una manera muy elevada. 214 casos autóctonos en el día de ayer en esta provincia. Incluso estamos hablando con 98 más que el día anterior, que ya había sido una cifra bien elevada. Además, tenemos que decir que la transmisión en 12 de sus 13 municipios, también muy disperso, y con cifras muy elevadas ayer en Jovellanos, 50, Matanzas municipio 45, Cárdenas 39, Colón 19, Limonar 18, Pedro Betancur 16, Jagüey Grande y Unión de Reyes con 9 cada uno, Perico con 6, Calimete, Martí y Los Jarabos, un caso autóctono en cada uno de estos municipios. Cienfuegos, 13 casos. Como dije ya, una provincia que mantiene una estabilidad en cuanto al número de casos, no son incrementos elevados, ayer son 3 más, pero de todas formas se ve que la provincia mantiene un control de la pandemia. Los 13 casos de ayer, 9 del municipio de Cienfuegos, 3 de Cruces y 1 de Aguada de Pasajeros. Villa Clara igualmente, con las acciones que realiza, mantiene control de la pandemia, 9 casos ayer, incluso 1 menos que el día anterior, de Cienfuentes y Placetas 2 de cada uno, y de Remedios, Santa Clara, Manicaragua, Zaguara Grande y Ranchuelo, 1 de cada uno. Santi Espíritus, con 57 casos ayer, tiene estas fluctuaciones que además en el caso de
de estos días ha estado influenciado por un evento institucional, 16 más que la jornada anterior, en Cabaiguán 19, en Santi Espíritus 16, en Trinidad 15 y en La Sierpe 7. Realmente la provincia acciona su Consejo de Defensa, todas las autoridades, pero tienen que seguir arreciando las medidas para evitar un incremento mayor en la transmisión. Ciego de Ávila logra mantener control, 6 en el día de ayer, 3 más que el día anterior, pero realmente una cifra que evidencia control. 4 de ellos en el municipio Ciego y en Florencia y Morón, 1 en cada uno. Camagüey incrementa el número de casos ayer, 32, 28 más que el día anterior, pero también es una provincia que ha ido tomando acciones que ellos lo saben, tanto su Consejo de Defensa como las autoridades, que no pueden confiarse porque se incrementa de una manera elevada. Como hemos dicho siempre, la mayor transmisión en el municipio cabecera, Camagüey con 20 ayer, Florida con 8, Guaymaro 3 y Vertientes 1. Las Tunas, que como dijimos cuando presentamos el mapa, con 7 casos, 5 menos que la jornada anterior, provincia que mantiene control de la pandemia. El mayor número en el municipio de Las Tunas, 4, y en Jobabo, 3. Holguín, dentro del territorio oriental, una provincia que tiene que seguir accionando con medidas importantes, 76 casos ayer, 15 más que la jornada anterior, en 5 de sus 14 municipios. Como hemos dicho siempre, el municipio de Holguín, con el mayor número ayer, 65, que es además donde tiene la mayor transmisión. Moa con 5, Franpaís con 3, Urbano Noris con 2 y Sagua de Tánamo 1. Reitero, es una provincia que con las acciones controla, pero que tiene que seguir incrementando las mismas. Granma, después de haber tenido cifras muy elevadas, pues todavía las mantiene, 74 ayer, 2 menos que el día anterior, pero una cifra muy elevada para este territorio, que sigue adoptando medidas enérgicas para poder controlar la transmisión, que la mayor es en el municipio cabecera de Bayamo, donde ayer se diagnosticaron 40 casos autóctonos. Le sigue Jiguaní con 14, Guisa con 9, Río Cauto y Yara con 4 cada uno, y Bartolomé Mazó diagnostica un caso. Santiago de Cuba tiene 19 casos menos que el día anterior, 63 ayer, va bajando, pero como también ellos están accionando, tienen que seguir manteniendo las medidas de restricción, porque todavía es una cifra elevada para lo que había logrado la provincia de Santiago de Cuba. Es la mayor transmisión en el municipio cabecera, con 36 casos autóctonos ayer. Le sigue Contramaestre con 3, Songolamaya y Palma Soriano con 7, Mella, San Luis con 4 cada uno, y Guamá y Segundo Frente con 1 cada uno. Y Guantánamo, que es la otra provincia que ha mantenido control de la pandemia, con 4 casos autóctonos ayer, pues realmente todos en el municipio cabecera, pues realmente evidencia que aunque tenga que mantener las medidas de restricción, pero de todas formas controla la pandemia, la misma. El municipio especial Isla de la Juventud nuevamente no confirma casos en el día de ayer. No obstante, haber procesado, como dijimos inicialmente, un número de muestras para el diagnóstico. De esta forma, Cuba amanece con una tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, discretamente superior a la de ayer, 133,4. Se mantienen las provincias de La Habana con una tasa de 365,5, Matanzas con una tasa de 272,6 y Santi Espíritus con una tasa de 165,1, como las 3 provincias con una mayor tasa de incidencia
de COVID-19 en los últimos 15 días. Elevado todavía Granma con 122,5, Santiago de Cuba con 99,9 y Pinar del Río con 84,1, aunque pudiéramos decir que discretamente inferior a la del día de ayer. Ayer, Camagüey con una tasa de 18,1 y el municipio especial Isla de la Juventud con una tasa de 3,6 y Guantánamo con una tasa de 21,6, pues las provincias con menor tasa de incidencia en el día de ayer, en los últimos 15 días. La curva de Cuba del número de casos que se confirma, como ven, se mantiene elevada en una especie de meseta que no logra descender teniendo en cuenta el número de casos que se confirman diariamente. Los 12 municipios donde se concentra el 38,8% de toda la incidencia de Cuba en los últimos 15 días, la más elevada, pues estamos hablando de La Habana Vieja, que se mantiene en el primer lugar, 753,3, Regla con 720,7, Cabaiguán después, que es el municipio de Santi Espíritu, que tiene una elevada tasa de incidencia, 627,2, Arroyo Naranjo, Centro Habana, Cerro, Pedro Betancur de la provincia de Matanzas, 10 de octubre, Perico de la provincia de Matanzas, Habana del Este, Jovellano de la provincia de Matanzas también y Marianao, que también mantiene una tasa de incidencia elevada. Como ven, la composición es de 8 municipios de la provincia de La Habana, 3 de Matanzas y 1 de Santi Espíritu, que son los que determinan la transmisión, las mayores tasas de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días. Por provincias, La Habana, ahí la vemos, no logra una reducción, como se puede ver en la curva, en el número de casos, se mantiene elevado. La Habana Vieja, Regla, Arroyo Naranjo, Centro Habana, Cerro y 10 de octubre, con las tasas más elevadas. Matanza, franco ascenso del número de casos, como se puede ver también ahí, y las mayores tasas de incidencia en Pedro Betancur, Perico, Jovellanos, Agüey Grande y Matanzas. Santi Espíritu, como ustedes ven, desciende en determinado momento, pero todavía con una cifra elevada, y la mayor transmisión en el municipio de Cabaiguán, el municipio de Cabaiguán con una tasa de 613,2. Estas son las 3 provincias que tienen las tasas más elevadas de incidencia de COVID-19 en los últimos 15 días. De esta forma y de manera resumida, de los 95.754 casos que se han diagnosticado en Cuba con COVID-19, podemos decir que se mantienen ingresados una cifra muy elevada de activos, por encima de 5.093 en el día de hoy. Estamos hablando del 5,3% de todos los diagnosticados en Cuba. El 98,8% de los casos activos con una evolución clínica estable, 5.034. Y lamentablemente, y después de haber informado el fallecimiento de 7 personas en Cuba, pues la cifra acumulada de casos fallecidos es de 538 desde que comenzó la pandemia a transmitirse en nuestro país. Eso hace que la letalidad sea igual a la del día de ayer, 0,56%, que aunque no estamos nada conforme y buscamos solución se trabaja en la reducción del número de casos graves, críticos, que es la antesala
de lamentablemente el fallecimiento, pero realmente hemos tenido un número importante. 0,56 contra 2,3 en el mundo y contra 2,42 en la región de las Américas. Se evacuaron 2 personas al inicio de la pandemia, 54 que han sido diagnosticados en Cuba se han retornado a sus países después del diagnóstico, y ayer, aunque se dieron 994 altas, sin embargo es un balance negativo teniendo en cuenta el número elevado de casos que se diagnosticaron. Se dieron 189 altas menos que los diagnosticados. Eso es lo que ha hecho que el número de activos se incrementen incluso por encima de 5.000. Y ya con estas 994 altas, el 94,1% de todas las personas diagnosticadas en Cuba pues están recuperados, están de alta, unos alta clínica, otras alta epidemiológica, y como siempre reitero, no exentos de un grupo de secuelas. En terapias intensivas, una cifra inferior a la de ayer en 3 casos, pero una cifra muy elevada, 59 pacientes confirmados. Y lo que es más elevado, que de esos 59, 26 son críticos y 33 graves. La curva resumen, el gráfico resumen del comportamiento de la pandemia en Cuba, ahí lo tienen. Ya pueden apreciar la cifra de casos confirmados en el mes de abril, 19.478. Una cifra muy elevada. Estamos hablando del comportamiento en los primeros 19 días del mes de abril, y que hace que el promedio de casos diarios que se vienen diagnosticando en el mes de abril se incremente a 1.025 casos diarios contra 1.016 que habíamos acumulado hasta el día de ayer. Con 113 pacientes acumulados fallecidos en el mes de abril, la tasa se incrementa a 0,58, que además es la más elevada que hemos tenido durante todo el año 2021 por meses. Este es el comportamiento de Cuba. Creo que tienen el detalle del número de casos por provincias, por territorio. No podemos decir que ningún territorio esté exento de muchos riesgos de transmisión y de que se mantengan las medidas de control, de limitación y de autorresponsabilidad para que se logre el control de la pandemia. Hoy con cifras muy preocupantes. Marca récord la nación en esta jornada, doctor. Ha sido la conferencia de prensa del doctor Francisco Durán García sobre el análisis de la situación en el país, en territorio nacional. Cuba reporta al cierre del día de ayer 1.183 casos positivos a la COVID-19 y lamentablemente 7 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Cifras angustiantes, preocupantes. Un nuevo récord en esta jornada, es la cifra más alta de contagiados en un día. Por tanto, atención a la familia cubana. También